Marta, y el tiempo realmente es oro, le pedimos mil disculpas, hemos tenido algunos invitados que hemos hablado de temas muy importantes, pero quiero conocer desde su punto de vista cómo mira el escenario político que se da y que se presenta actualmente desde la Asamblea y esa correlación de fuerzas que comienzan a inquietar a unos y a otros a ganar fuerzas. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Mire, lo que es evidente es que el panorama en la Asamblea ha cambiado. Ya no tiene la aplanadora el presidente Correa, ya no tiene esa fuerza monolítica de gente que no cuestionaba a esos asambleístas de despiértense y voten, que decía el Corcho Cordero. Eso lo han perdido. Y lo terrible es que ante esa pérdida de espacio reaccionan con las triquiñuelas y con las mañas, ¿no? O sea, que es muy parecido a lo que pasó ahora en la consulta del 7 de mayo. Pierden, pero dicen que ganan. Entonces, realmente lo que vimos en la Asamblea es una cosa que viene, no solamente el hecho de anule todo, anule todo. ¿Por qué se da esta confusión, este zaperoco, este movimiento? Unos se paran, otros no. La gente dice, ahí están las prácticas de la vieja partidocracia. Yo solo quiero recordarle que el asambleísta Andrés Páez pidió una moción previa que hubiera evitado todo esto, que era justamente que tenían que votar nominalmente tenían que pararse, tenían que expresar en 3 minutos cada uno por qué votaba, por quién votaba, y con eso teníamos varias cosas los ecuatorianos. Transparencia, cada asambleísta tenía que hacerse responsable de su voto en ese momento ante todo el país y ante su bancada, y no había la confusión de que yo puse la tarjeta, yo no lo puse, el otro me empujó, me caí. Entonces, ¿quién evita eso? ¿Quién evita que se califique la moción de Páez como de moción previa? ¿Quién evita que además se vote de esa manera? ¿Quién quiere que se vote al puro a aplastar el botón? Alianza País. ¿Y para qué? Precisamente para poder reinar en el caos con la capacidad que tenían ellos de manejar a la presidencia de la Asamblea en ese momento a través de Irina. Ahora, abogada, hablar de diálogos, como lo dice el presidente, es bueno dialogar con todos los sectores. ¿Hay que hacerlos en estos momentos difíciles o hay que hacerlos buscando qué detrás y por qué? Bueno, mire, yo creo que los momentos de diálogo también tienen que ser momentos de transparencia y momentos además diáfanos. Yo creo que la oposición ya le había dado un espacio a este gobierno, pues, sobre todo en lo de la ley de comunicación, para dialogar, para llegar a unos acuerdos mínimos. El gobierno ha ido irrespetando, pasando por encima de todo. Yo creo que en este momento lo que le toca a la oposición es bloquear yo le diría, es como una tanqueta que viene contra usted, una tanqueta de totalitarismo, y es la que hay que bloquear, una tanqueta del totalitarismo del gobierno, donde viene esta ley de comunicación, donde viene también la posibilidad por fin de volver a fiscalizar en la Asamblea a través de la modificación de la ley orgánica. Y entonces eso es lo que tiene que preguntarse. ¿Alianza País va a querer eso? No, no lo quiere. Entonces los que tienen que dialogar son la gente de la oposición entre sí, y ni siquiera solamente los de la oposición, digamos, más dura, más histórica, sino todos los sectores que quieren evitar que se consolide en el país un proyecto totalitario y que quieren rescatar espacios de democracia. Esa es la oportunidad de hacerlo. La oportunidad de hacerlo ahora es en la Asamblea. Se perdió mañosamente a través de este juego del Corcho Cordero para captar la presidencia a manotazo limpio, pero hay la posibilidad todavía de que puedan captar las 2 vicepresidencias y con eso tener un peso en el CAL para poder definir también o exigir una definición incluso del orden del día. Mire cómo el Corcho Cordero, cómo define desde la presidencia, y lo ha definido, me acuerdo, desde la ley de hidrocarburos, el orden del día. El Corcho, cuando no tiene los votos, suspende la sesión, no la vuelve a llamar hasta que no vuelve a tener los votos, hasta que no amarró. Entonces, eso no es un ejercicio democrático para nada. Con especial énfasis en los recién nacidos y la prevención de la transmisión vertical de la hepatitis B, junto con un plan universal a la vacunación a nivel nacional.
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, hizo la entrega de 3 equipos para el Hospital de Solca en Guayaquil: PET Scan, ciclotrón y radiofarmacia, que serán de gran ayuda para esta institución, ya que se trata de tecnología de punta que se utilizará en el área de medicina nuclear y estará al servicio de todos los pacientes, junto con la implementación de una campaña de prevención del cáncer. Los 3 equipos servirán para el diagnóstico oportuno de células cancerígenas o metástasis en pacientes oncológicos que ya han sido intervenidos quirúrgicamente o con tratamientos convencionales, como quimioterapias y radioterapias. Más de $5 millones es la inversión del gobierno para la entrega de estos equipos que beneficiarán a la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, estábamos hablando precisamente antes de que nos interrumpa la cadena, que me alegro que por fin haya algo de transparencia sobre a qué se destinan los fondos de la emergencia en salud. Estábamos hablando precisamente de qué es lo que queda, con quién se dialoga, cómo se dialoga. ¿Es posible dialogar con el gobierno? Yo diría, con alguien como el Corcho Cordero es muy difícil dialogar. Es muy difícil dialogar porque es como la persona que va a dialogar de buena fe con el que le quiere hacer una estafa, ¿no? Entonces, cuando a usted ya le han pasado varias veces la factura de una falta de respeto en el diálogo, entonces obviamente es muy difícil dialogar. Claro que hay que dialogar, pero hay que dialogar en base a propuestas de qué es lo que va a pasar con la fiscalización, de qué es lo que va a pasar con la comunicación y de compromisos que sean reales y que se sostengan. Ahora, ¿está preocupado el gobierno por que no pueda alcanzar una mayoría en la Asamblea? ¿O realmente cómo hay que jugarse desde el gobierno esa mayoría? Bueno, mire, yo creo que el gobierno está obviamente preocupado por esa mayoría de la Asamblea, ¿no? Hace rato es como esa canción de porque estás que te vas y no te has ido. Hace rato siempre ponen el fantasma de la muerte cruzada. Este sábado nomás el presidente ya hablaba de la muerte cruzada. Casi le falta poner una musiquita de fondo de Es una cosa impresionante el tema de cómo quieren asustar. Pero a mí lo que me preocupa es que este gobierno, que obviamente va perdiendo espacios, que va perdiendo figuras importantes, que va perdiendo sus cuadros más representativos, empieza a actuar con la triquiñuela, con la mañosería. Entonces ya lo hemos visto, lo vimos el 7 de mayo en la consulta, que jamás se le quiso dar transparencia ni se quiso responder a lo que había pasado con todas esas actas que tenían inconsistencias ya en el sistema, que además cambiaban el resultado de la consulta en varias preguntas. Lo vimos en el juicio contra el Universo, que se impide que entre la prensa, se impide la mínima transparencia de ver, para luego decir es que mi defensa fue más buena, fue mejor. Nadie la vio. Y ahora lo vemos con un proceso de elección. Digamos, después de la presidencia, las segundas elecciones más importantes son las que suceden en la Asamblea para elegir el presidente de la Asamblea, donde se rehúsan a que cada asambleísta enfrente al país que lo eligió, diciendo su voto de viva voz, y luego actúan con esta cuestión de que anulan los resultados cuando no les son favorables. Muy bien, yo quiero agradecer a Marta Roldós, a la abogada Marta Roldós desde la ciudad de Guayaquil, es candidata presidencial, y en otra oportunidad también tenerla en nuestros estudios para conversar sobre estos temas de coyuntura nacional.